Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde se encuentren? Recuerde que soy Richard, de Tarot Las Cartas No Mienten. Y como había anunciado en el muro de la comunidad de YouTube, quería tocar un tema referente a un concierto en la cual asistí, lo que es el 12 de julio, claro, de un cantante muy particular que sinceramente yo no conocía. Hasta hace un mes será, no conocía a esta persona, ¿vale? Pero bueno, como mi cumpleaños fue lo que es el 11 de julio y este concierto se realizaba lo que es el 12, mi prima me invitó para poder ir lo que es este concierto del famoso Cristian Nodal. Sinceramente yo no sabía quién era. ¿Vale? Me crean o no me crean, yo no sabía quién era. Aquí en España no se habla mucho de él, de Cristian Nodal. En Europa, no sé, a lo mejor soy yo. A lo mejor soy yo que no está al pendiente de los, yo qué sé, del espectáculo, de la gente famosa, porque es una persona muy famosa. Pero bueno, el hecho es que asistí lo que es al concierto de Cristian Nodal. Muy bueno el concierto, sinceramente, me gustó. Me declaro fans de Cristian Nodal. Y mira que no sabía ninguna música de él, pero ahora voy escuchando y me lo quiero aprender. El punto es, ya hasta ese momento no sabía ni cuántos años tenía Cristian Nodal. Entonces, en pleno concierto, me metí lo que es a internet para ver cuántos años tiene, porque yo lo veía tiene una fuerza, tiene una potencia, tiene un carisma, ¿vale? El chico. Y entonces averiguo y me doy con la sorpresa que este chico tiene 25 años. Y yo soy muy honesto, ¿vale? Con esto espero que no lo tome como una ofensa. Este video lo hago con todo el cariño del mundo. Sinceramente yo pensaba que tenía 35 o 37. Vale. Ahí ya hay una señal. A lo mejor mucha gente me va a decir, Richard, pero a lo mejor puede ser que el muchacho no duerme bien, tiene mala vida y por eso pues ha envejecido muy rápido. Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero también se dice que las personas que a lo mejor arrastran algún tipo de mala energía, maldición o tristeza también, ¿no? Son personas que lamentablemente no aparentan la edad. En este caso, pues, Cristian Nodal aparenta una edad que no, sinceramente, que no corresponde a los 25 años. Yo tengo 44, imagínense. Entonces, ya en ese punto me sorprendió mucho. Bueno, estábamos viendo lo que es el concierto. Cuando empezaron a enfocarlo, lo que es en las pantallas principales, porque está lo que es el escenario del concierto, y aparte hay como 3 pantallas, creo que en cada costado. Tengo videos, pero no sé si colgarlo porque no vaya a ser que tenga derechos, y prefiero no hacerlo, ¿vale? Pondré solo la foto de Cristian Nodal. Entonces me fijé más, dije, wow, este chico ¿cómo puede ser que aparente más? Pero bueno, dije, bueno, a lo mejor yo qué sé, su ritmo de vida, ¿no? Puede ser el caso. Pero ya cuando me fijé bien en su rostro, aparte que es una persona muy atractiva, no sé si vosotros se dan cuenta, la parte de aquí de los ojos, esta parte de aquí, como que lo tiene como muy marcado, como muy hundido. Muy hundido lo tiene esta parte de los ojos, que sinceramente me recordaba mucho lo que es, yo he visto videos, he visto fotos que en México celebran lo que es la fiesta de la Santa Muerte, ¿no? Y mucha gente pues son devotos a la Santa Muerte. Saludos para mi linda gente de México, gracias por su apoyo, siempre son número 1 en mi canal, siempre, ¿vale? Siempre, gracias México. Entonces me recordó mucho, inclusive hay una película
muy famosa, que la música es Recuérdame, me recordó mucho a esa escena. Pero yo dije, a lo mejor está en mi cabeza, Richard, mira, estás viendo cosas donde no hay, ¿no? Que puede ser el caso. Pero lo seguía observando, porque yo soy muy observador, lo seguía observando. Y yo sinceramente la sensación que tuve en ese momento, aparte de ver esa escena, ¿no? Para las personas que conocen de energía, para las personas que son muy intuitivas, muy intuitivos, porque hay muchas personas, aunque no estén lo que es en las redes sociales, aunque no sean conocidos, hay muchas personas que nacen con ese don. A lo mejor tú que me estás viendo, tienes ese don. Y si te fijas bien, busca los conciertos o las fotos de Cristian Nodal y míralo bien, el rostro, te vas a dar cuenta como que esta persona carga algo relacionado con la parte espiritual. Y en este caso, sinceramente, es como que sentí que hay una tristeza, como que hay algo que arrastra. Yo, si saco una conclusión, tendría dos conclusiones. Y sinceramente toco madera, chicos. Yo vuelvo a repetir, me he vuelto fans ya de Cristian Nodal, me encanta su música, pero hay cosas que me descuadran. Yo sinceramente el semblante que lo vi de Cristian Nodal es como que estuviera arrastrando o una maldición o un trabajo de energías. Ustedes ya me entienden, ¿no? O una maldición o puede ser lo que es un trabajo de energías, de magia. Y lamentablemente, como es una persona tan famosa, una persona rica, por decirlo así, tiene mucho dinero el chico, pues es normal que a lo mejor en su entorno exista mucha envidia sobre él. Porque es una persona exitosa, una persona carismática, una persona que llega al pueblo, que llega a todo el mundo. Entonces, yo lo que puedo decir, que él arrastra algo. Él está arrastrando algo que no está relacionado con enfermedad, de una forma natural, no. Él arrastra como si estuviera llevando consigo, yo qué sé, algo espiritual que prácticamente lo consume. Sinceramente yo no conozco su vida, no lo sigo. Solamente escucho su música y desde ese día me gustó. Yo no lo sigo, yo no sé si tiene compromiso, no tiene compromiso, si está separado, no está separado, ni si tiene hijos, yo no lo sigo. Pero a partir de esa fecha me gusta su música y me he vuelto fan de su música. Pero yo siento que este chico arrastra magia. Este chico arrastra magia y hay algo que lo está consumiendo relacionado con la magia. No es algo normal, no es algo natural. Porque es algo como que sale de sus poros, por decirlo así. Y yo no sé si de repente alguna persona, sus fans, alguien que lo vea, o de repente ya se lo han dicho, puede ser. Puede ser que ya se lo han dicho esto, de que él arrastra magia, de que él arrastra un trabajo, y de que si él de repente no hace algo, pues esto puede traer consecuencias. Porque es como que en su rostro veo reflejado lo que le he comentado, lo que la gente, mi linda gente de México, practica y cree y tiene la fe lo que es en la Santa Muerte. Es como que lo veo reflejado ahí. No digo que le va a pasar algo, no confundamos. No digo esto, ¿vale? Y yo toco madera porque al fin y al cabo, vida es vida. Vida es vida. Venga de quien venga, vida es vida. Pero arrastra algo. Yo no sé si es consciente, yo no sé si su entorno se lo ha dicho, pero arrastra algo. Yo lo que lo recomendaría es que busque una persona realmente que sepa y que lo haga pues al menos lo que es una limpia, que realmente sepa, porque hay mucha gente que dice que sabe y sinceramente no sabe, ¿vale? Yo soy sincero, yo no sé hacer limpieza, yo no curo nada. Yo solamente los videos que tengo en mi canal es lo que la mamá Filo me enseñó y a mí me ha funcionado.
Y como a mí me ha funcionado, yo lo pongo en YouTube. Tengo dos videos, que es la limpieza del huevo y la limpieza de la lumbre, que están como videos populares. Están en primer lugar los dos. Entonces, a mí me ha funcionado y es algo que se practica mucho lo que es en Perú, especialmente lo que es en la sierra. Es algo que mi abuela aprendió porque ella viene de Ancash, de Huaraz, de Pomabamba, de Perú. Entonces, como a mí me ha funcionado, yo le he puesto. No sé si a lo mejor en México también conocen esto, de la limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre. Si alguien le conoce a este chico de una forma directa, es accesible, pues yo qué sé, no pierde nada haciéndose lo que es una limpia. La limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre. O si hay una persona honesta en México, que seguro que lo hay, que realmente sabe de limpias, pues entonces que le ayude esta persona. Que le ayude. Sinceramente yo siento que en esa parte él necesita como ayuda espiritual. En esa parte. Ustedes tienen que ser observadores. Fíjense muy bien en sus videos. A pesar que él muestra mucha energía, a pesar que él muestra mucha vitalidad, porque se lo ve, hay algo en su mirada como una tristeza. Hay una tristeza en su mirada también. Yo por eso soy muy observador, ¿vale? Pero bueno, es un ser humano, es una persona que también tiene sentimientos, es una persona que tiene alegrías como también tiene tristezas. Entonces puede ser algo puntual. Algo puntual puede ser. Pero de que esta persona tiene algo con las energías, lo tiene. Lo tiene. Entonces, eso es algo que yo quería entregar para este chico, para Cristian Nodal. Es muy importante porque quizá de repente por eso, como él arrastra todo esto, a lo mejor por eso también aparenta una edad que no es. Las personas que están en un nivel espiritual alto, las personas que prácticamente no arrastran ningún tipo de energía negativa, aparentan una edad menor. Aparentan una edad menor, sinceramente. Y esto ustedes lo van a ver con personas que realmente son, como se dice, almas blancas. Aparentan una edad que no es, menor. Yo no digo que Cristian Nodal sea mala persona, no. Pero puede ser que lo que está pasando en la parte energética lo está consumiendo. Eso es algo que debería tomar en cuenta su entorno, ¿no? Su entorno. No pierde nada haciéndose una pequeña limpia. El huevo, la lumbre, de mi canal o de cualquier otro canal, da igual. No pierde nada haciéndose una pequeña limpia. Porque, vuelvo a repetir, al ser muy famoso, seguro que hay muchas envidias. Seguro, ¿vale? Porque es un chico joven, es un chico que ha crecido rápido, es un chico que tiene buena energía. Entonces, solo lo recomendaría esto. No quiero pensar otra cosa, sinceramente, no. Pero también se dice, pero no quiero pensar esto, no digo esto, ¿vale? Solamente lo digo como información. También se dice que las personas que a veces hacen algún tipo de acuerdo, algún tipo de acuerdo con la parte espiritual para ser famosos, su tiempo se agota. Y quizás por eso también se ven mayores, se ven de repente un poco como que no aparentan, ¿no? La edad que es. Se dice. No digo que sea el caso de Cristian Nodal. No digo, porque al fin y al cabo, yo le soy sincero, solamente lo conozco del concierto. He averiguado un poco su edad. Es una persona muy, muy famosa, pero hay cosas que no cuadran. Entonces, vosotros obsérvenlo. Ustedes busquen sus conciertos, miren sus fotos y saquen sus conclusiones. Especialmente el grupo de personas que tienen ese don. Seas famoso o no seas famoso, hay personas que tienen ese don. A lo mejor tú que me estás viendo tienes ese don y no lo sabes. Hay muchas personas, no vayan a creer que nosotros somos especiales. No, hay muchas personas que son seres de luz en esta tierra, pero que están ocultos, que no quieren ser vistos. Hay muchas personas.
Este es el mensaje que quería entregar. Toda la suerte para Cristian Nodal, toda la suerte del mundo. Me encantó su concierto, me encantó. Me he vuelto fans, sinceramente. Me gusta su música y muchas bendiciones de Papá Dios. Que Papá Dios le encomiendo su cuerpo, su alma, su espíritu a Papá Dios. Que Papá Dios derrame su bendición y lo proteja. Es esto. Los ángeles, los arcángeles, el universo. Bendiciones. Hasta la vista y sean felices. Gracias por su apoyo.